gozamos de tenerles en este lugar y bueno, vamos a iniciar con la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero que por favor me acompañe con su Biblia. El tiempo es increíble, pero se va tan rápido, ¿verdad? Y debemos de aprovecharlo bien. Y bueno, queremos compartir la palabra. Acompáñeme por favor a la carta a los Gálatas. Hemos estado hablando acerca de lo que son las obras de la carne y hemos estado hablando sobre la importancia de, bueno, cada uno de nosotros podamos hacer morir toda obra de la carne, porque las obras de la carne no glorifican a Dios. Toda práctica de la carne no es del agrado del Señor. Por esa razón es que necesitamos hacer morir lo terrenal. Y bueno, ya hemos compartido a la iglesia que cuando leemos en el capítulo 5, desde el versículo número 19 en adelante, las obras de la carne están divididas en tres grupos. Obras que tienen que ver con pecados de inmoralidad sexual. Por eso toda práctica de inmoralidad sexual el cristiano ya no debe de ejercitarla. Hemos estado hablando sobre esto. También hay pecados, mis hermanos, religiosos. Y también hay otro grupo de pecados de relaciones humanas. Ahorita hemos estado enfocados especialmente en los pecados de inmoralidad sexual. Hemos hablado en el servicio anterior, en el servicio del día martes, estuvimos hablando acerca del adulterio. Pero en esta oportunidad queremos abordar la palabra y que sería la segunda obra de la carne. Estamos en el verso 19, vayamos por favor. Y vamos a leer hasta el versículo número 21 para que podamos entender por qué el cristiano ya no debe de andar en la carne y por qué el cristiano ya no debe de practicar ninguna obra de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice la palabra, os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Lea usted la parte final que dice, oiga esto, que los que practican tales cosas, y eso es lo impresionante, no heredarán el reino de Dios. Por esa razón es que la importancia de que nosotros ahora como cristianos ya no le demos lugar a ninguna obra de la carne, porque en las obras de la carne no se glorifica a Dios, mas sí se glorifica en el fruto del Espíritu. Por eso debemos de permitir que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, el que gobierne nuestras vidas, el que tome nuestras vidas. Permitirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control, que sea el que nos dirija, que se pueda dar en nosotros como el Señor le dijo a Pedro. Pedro, cuando eras joven, ibas y te ceñías y te dirigías a donde querías. Pero cuando seas más grande, cuando hayas madurado en la fe, vendrá otro y te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y esto es precisamente acerca del dominio, acerca del control del Espíritu Santo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de permitir, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Porque de lo contrario, la palabra dice que los que practican tales cosas, hablando acerca de las obras de la carne, no podrán, dice la palabra, heredar el reino de Dios. Entonces, un cristiano que anda en la carne, perdóneme mi hermanito, pero la palabra lo dice, está perdiendo el tiempo. Por eso es que en Cristo lo que vale es una nueva criatura. Y una persona que ha nacido de nuevo, un nuevo creyente, una nueva creyente, ya no anda más en la carne, ya no le da más lugar a la carne, ya no le da más lugar a la vida deliberada de la carne. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de lo que es la fornicación. Y claro es, cuando hablamos acerca de la fornicación, la fornicación precisamente es todo pecado sexual ilícito. En este caso,
tiene que ver con toda práctica de actividad sexual. No solamente la fornicación tiene que ver específicamente con los solteros, aunque vamos a estar viendo algunos aspectos en un momento. Pero cuando hablamos acerca de la fornicación abarca lo que es la prostitución, abarca lo que es el incesto, abarca lo que es el bestialismo, es decir, todas aquellas personas enfermas de la mente que tienen una actividad sexual con animales. Cuando hablamos acerca de fornicación tiene que ver con esos trastornos psicológicos, los pedófilos, ¿verdad? O también aquellas personas que practican la homosexualidad o la necrofilia. Una persona que practica la necrofilia, y a veces se dan esos fenómenos especialmente en las funerarias, personas que están enfermas, personas que están trastornadas de su mente y que tienen actos sexuales con los muertos. Entonces, toda esta serie, y bueno, yo estoy mencionando una de tantas situaciones que entran precisamente en lo que es el tema de la fornicación, porque la fornicación no tiene nada que ver, o no solamente, perdón, tiene que ver con pecados que puede cometer una persona soltera, sino que cuando hablamos acerca de la fornicación abarca toda esta amalgama de pecados que le he mostrado o que le he mencionado hace un momento y muchos más. Y por esa razón es que necesitamos entender esta palabra, porque ahora que nosotros estamos en Cristo debemos de cuidarnos. Ahora que nosotros estamos en Cristo debemos de guardarnos. Hoy oramos y rogamos al Señor para que Dios guarde a nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes y las señoritas que se encuentran en nuestras iglesias puedan cuidarse en la etapa del noviazgo, que los jóvenes y las señoritas puedan guardarse puros, santos, limpios delante de la presencia de Dios y que puedan honrar primeramente a Dios y luego puedan honrar a sus padres para poder llegar delante de la presencia de Dios con esa conciencia limpia, con esa conciencia pura, sabiendo de que honraron a Dios, pero también honraron a sus padres. A veces hemos conocido de parejas que van al altar, pero ya van experimentados en todos los asuntos dentro de la etapa del noviazgo. Y a veces para no desacreditar a la familia. En el caso de la muchacha dice que yo quiero usar mi vestido blanco porque no quiero que mi familia sepa que no me guardé, que no me cuidé. Y a veces es bien complicada esta situación, pero bueno, al final ya queda en la conciencia de cada uno. Pero digo esto porque oramos y rogamos al Señor para que especialmente la juventud, los que están solteros puedan cuidarse, puedan guardarse, porque hoy en el ambiente secular que vivimos, lamentablemente hablar acerca del tema de pureza, del tema de la santidad o hablar acerca del tema de la virginidad son cuestiones que ya han quedado obsoletas. Hoy dentro de la juventud, dentro del ambiente secular, lamentablemente los jóvenes hablan abiertamente de sus experiencias amorosas, de sus amoríos que han tenido, de sus experiencias y de tantas situaciones que han tenido, que han experimentado. Y eso es lo que se aplaude, eso es lo que se admira ahora. De las muchachas, con cuántos muchachos han estado, de los muchachos, con cuántas muchachas han estado, y eso es lo admirado en el ambiente secular, mas no delante de la presencia de Dios. Por esa razón es que necesitamos nosotros cuidarnos como cristianos, especialmente en el caso de los jóvenes solteros. Por eso, por favor, acompáñeme con su Biblia, Primera de Corintios capítulo número 6 y su versículo número 18. Vayamos a la palabra, oremos al Señor para que Dios guarde a nuestros hijos. Yo deseo un día que mis hijas puedan ir al altar puras y que puedan presentarse delante del Señor con esa limpieza de conciencia y saber que primeramente honraron a Dios
Y también nos honraron a nosotros. Y saber que los que han de ser nuestros yernos no nos puedan ver a mi esposa y a mí la cara, ¿verdad? Sino que puedan honrarnos, primero puedan honrar a Dios y luego puedan honrar a nuestras hijas. Claro, yo estoy hablando a futuro. Pero digo esto, yo hablo en el caso de mis hijas. Usted ore por sus hijos para que Dios los guarde. Usted ore por los suyos, porque lamentablemente hoy estamos en un mundo abierto en donde todo es permitido, en donde todo es normal. Usted ve un programa de televisión, gira en torno a la sexualidad. Usted ve un programa de televisión, todo gira en torno a la pornografía. Hoy nosotros vemos programas o anuncios por todo lado y lleva un mensaje subliminal que precisamente incita a pecar. O si no, vaya a ver la música secular, vaya a ver esa música del reggaetón. ¿Qué es lo que promueve esa música? ¿Qué es lo que promueve? ¿Cuál es el contenido de toda esa música? Incita a la juventud a pecar. Incita a los jóvenes, hablando en acerca del ambiente secular, incitan a la juventud a cometer fornicación. Por eso la palabra dice acá en Corintios 6:18, huid de la fornicación, dice la palabra. Hay que huir de la fornicación, hay que pedirle al Señor. Usted como padre de familia, órele al Señor para que guarde el Señor a sus hijos. Órele al Señor para que el Señor ponga temor en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Oremos al Señor para que si en algún momento nuestros hijos por alguna razón están siendo azotados por el enemigo, de repente el diablo los está tentando, les está presentando la oportunidad de pecar, oremos al Señor y usted en su oración dígale: Señor, estorba a mi hijo, estorba a mi hija. Y esa oración que usted va a hacer hará que cualquier pensamiento que en algún momento nuestros hijos quieran hacer se frustren, no se lleve a cabo, no se ejecute, porque hay una oración que el padre de familia, la madre está haciendo para que Dios cuide, guarde a sus hijos. En una oportunidad había un hijo de un pastor que había planificado quedarse en la oficina, ya se había confabulado con una muchacha del trabajo para poder cometer el pecado. Pero ahí está la oración del padre de familia, de la mamá. Ahí está la oración del siervo de Dios. Y por alguna razón se frustraron los planes. Lo que ellos habían concebido, lo que ellos habían maquinado, se estorbó. Alguien llegó a interrumpir. Y esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por eso la palabra ante este pecado que a cualquier joven, a cualquier persona soltera se le puede presentar, la palabra dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice la palabra, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con su propio cuerpo, dice la palabra, peca. Y aunque quizás lo que vamos a mencionar son cuestiones, es porque esto es algo normal y es una batalla con la que la juventud y nuestros hijos en algún momento pueden enfrentarse acerca de lo que es el tema de la masturbación. Yo no sé si usted como padre de familia se ha tomado el tiempo para sentarse con su hijo, con su hija y hablar acerca de esos temas. Que no le dé vergüenza a usted, que a usted no le dé pena abordar esos temas, porque si usted no los aborda en casa, ¿sabe qué va a pasar? Allá afuera su muchachito, su muchachita los va a aprender. Y los va a aprender y les van a enseñar que eso es parte de lo normal. Que eso es parte de la experiencia, que el niño, la niña, el jovencito, la jovencita empieza a despertar ciertos instintos carnales que tiene que estimularlos. Y que eso es parte de lo normal. Que eso es parte de una práctica del ser humano. Y es ahí donde debe de estar el consejo del padre. Es ahí donde debe de estar el consejo de la madre. Es ahí donde nosotros como padres, porque no es allá en la escuela, no es allá en el colegio, no es en la escuela dominical donde la maestra de escuela dominical le va a enseñar esos temas al niño o a la niña, sino que somos nosotros como padres de familia los que les vamos y los que les tenemos que enseñar este tipo de consejos a nuestros hijos. En las escuelas, por ejemplo,
En las escuelas se toca estos temas, ya a la edad, yo no sé si a la edad de 10, 11, 12 años ya comienzan a abordar estos temas con los chicos. ¿Y sabe cuál es el consejo que se les da en las escuelas a los niños? Que cuando comiencen las hormonas a despertarse, para eso hay preservativos. El consejo que se le dan a los chicos es que utilicen preservativos si ellos quieren o tienen la necesidad de cometer el pecado de fornicación, que se protejan, que si lo van a hacer está bien, pero que se protejan. O sea, ya va un consejo mal dado, porque se les está aconsejando que ejecuten el pecado, pero que se cuiden. Y claro, el tema de la protección está bien, pero el tema de la ejecución de la fornicación está mal. Entonces es ahí donde nosotros como padres de familia, que en algún momento usted, aunque se le salga el color, aunque en algún momento usted se pueda ruborizar, es verdad, aunque en algún momento usted le pueda dar un poquito de vergüenza, pero ya nuestros hijos están en otra época en donde estos temas ya se abordan, en donde estos temas ya se tocan en los centros de estudio, entre las pláticas de amiguitos, de amiguitas, y es ahí donde debe de estar el consejo de papá y de mamá. Por eso si sus niñitos y sus niñitas ya van encaminados a cierta edad donde ya comprenden y ya empiezan a despertar en aspectos de la vida, empiece usted a hablarles antes que otras personas comiencen quizás a darles un consejo torcido. Por ejemplo, en el caso, y con todo el respeto, aquí tenemos a Yami, no está ahora, aquí está Mana Maribel. Yami estudia psicología. Y dentro del campo de la psicología, por ejemplo, el tema de la masturbación es algo normal. Y es algo que la psicología aplaude. Y es algo que la psicología dice que es más saludable que un joven, que una señorita, perdonen que hable así abiertamente, pero es un tema normal. Esto no es algo sucio. Sin embargo, al verlo a través de la palabra, es un pecado. Pero son temas que son normales y que usted como padre de familia tiene que hablarlos en su casa. Y yo como pastor necesito también comunicarle esta palabra. Y entonces, desde el campo de la psicología le decía, ellos hablan y enseñan a los niños que es algo normal y que es mucho mejor que ellos puedan masturbarse, estimularse, que poder cometer un pecado o una actividad sexual con otra persona y correr los riesgos de enfermarse, correr el riesgo de embarazar a una persona o la chica quedar embarazada y sufrir otra serie de situaciones. Entonces, desde el campo de la psicología, ellos aprueban que una persona pueda estimular sus miembros para poder tener este tipo de actividad sexual, que es parte de lo normal, lo dicen ellos. Pero la palabra dice todo lo contrario. Por eso aquí vemos, la palabra dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo, dice la palabra, ¿qué hace? Peca. Yo los veo asustados a usted. Uy, el pastor lo que está hablando. Necesitamos, mis hermanos, abordar estos temas. Necesitamos tocar esto, necesitamos educarnos. Y sobre todo nosotros necesitamos tratar con nuestros adolescentes. Aquí ya tenemos niños de 10, 11, 12 años que ya en algún momento empiezan a escuchar ese tipo de pláticas, ese tipo de conversaciones. Y por eso le decía, usted como padre de familia es el que debe de adelantarse y debe de educar a su muchachito y debe de educar a su muchachita, para que cualquier consejo negativo que puedan escuchar allá afuera, ya usted haya educado de una forma correcta, bajo una buena línea, a su hijo, a su hija, y de esa manera nuestros hijos puedan guardarse puros, puedan guardarse en limpieza, en el temor de Dios, para que puedan honrar a Dios en la soledad, para que nuestros hijos puedan honrar a Dios cuando están en la soledad, como también puedan honrar a Dios cuando se encuentran entre grupos. Por eso ahí la importancia del consejo. Por eso aquí la palabra dice huir de la fornicación. Hay que huir. Yo espero que en esta oportunidad nos puedan escuchar algunas personas jóvenes para
para que puedan recibir esta palabra, este consejo. También al hablar acerca de la fornicación, tal como le mencionaba, el tema de la fornicación abarca toda clase de actividad sexual que se comete. La palabra nos enseña en la segunda carta a los Corintios. Por favor, acompáñenme, capítulo número 5, versículo número 1. Imagínense que aquí se está dando el evento, la situación de una esposa que se está metiendo con su, ¿cómo les le llaman? En este caso sería su entenado, le llaman a los hijos que no son hijos, ¿verdad? Sí, se está metiendo con su entenado. El hijo se está metiendo con la esposa de su papá. Capítulo 5, verso 1 de Corintios dice, porque sabemos, primera de Corintios 5:1 es, primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. Este era un problema que se estaba dando, imagínense, dentro de la iglesia. Y sabemos que se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación. Y lo sorprendente es que dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra, dice la palabra, es decir, este problema, este caso que se estaba dando en la iglesia de Corinto, ni siquiera era un caso común en el ambiente secular. Claro, hoy por hoy, ya esto se torna muy común. Ya en nuestros tiempos y bajo nuestro contexto, no solamente esta situación, sino muchas situaciones más se dan de carácter sexual, de carácter de inmoralidad. Pero acá dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto dice la palabra que alguno tiene la mujer que dice de su padre. Es decir, el hijo se estaba metiendo con la esposa de su papá. Y la esposa se estaba metiendo con el hijo de su esposo. Y era una situación, mis hermanos, que era ilícita, que es desaprobable delante de la presencia de Dios. No es lícito la palabra, y el Señor muy categóricamente enseñó, y por eso dentro de esto cabe resaltar el tema del incesto, porque aunque usted no lo crea, en la Biblia podemos ver varios escenarios, no solamente sino varios escenarios de pecados de incesto que se cometieron, y no uno, sino que fueron varios actos de inmoralidad que se dieron en la Biblia. Vayamos al libro de Levítico capítulo 18, versículo número 8. Hoy voy casi que rápido, el tiempo se nos ha acortado, ¿verdad? Pero vayamos por favor a Levítico capítulo 18, verso 8. Dice, la desnudez de tu padre no descubrirás. Aunque si podemos leer unos textos antes, creo que inicia, ¿verdad? Donde desde el ¿qué? 6. Veamos desde el 6, dice, ningún varón que se llegue a parienta próxima, oiga esto, ningún varón que se acerque a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no la descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Verso 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, que es lo que se está dando allá. Verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Y la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y ahí sucesivamente sigue, me parece, la lista de la clase de incesto que se puede cometer como resultado de un pecado de fornicación. Porque aunque esto se cataloga y se le, en este caso se categoriza en el pecado de incesto, pero tiene que ver con la fornicación. Y por esa razón es de que de repente podemos ver a primos, ¿verdad?, que andan alegres, que andan ahí meros coscolinos, ¿verdad?, que andan ahí meros alegres, que andan mariposeando.
es pecado. La relación y la unión que puede tener un primo con una prima, o la unión amorosa que puede tener medios hermanos, todo esto se llama incesto. La relación que puede tener un sobrino con un tío o cualquier pariente cercano. La palabra nos enseña que eso es incesto y es algo que es aborrecible delante de la presencia de Dios. Sin embargo, como les decía, mis hermanos, hoy nos encontramos nosotros en un ambiente, en una sociedad en donde todo es válido, en donde todo es permitido, en donde hace poco escuchábamos una muchachita nos compartía que después de que salieron de la universidad, sus compañeras se salían antes de la universidad porque les gustaba la vida alegre, les gustaba la vida deliberada, y esa es la realidad que hoy por hoy vivimos y vemos en nuestra sociedad, en donde todo es permitido, en donde se vale de todo. Y nos compartía esta muchacha acerca de la experiencia que estaban teniendo sus compañeras de estudio, no sus compañeros, sus compañeras de estudio de la universidad. Y por eso le decía, oremos para que Dios guarde a nuestros hijos. Oremos para mis hijas. Mi primera hija, no, ella va para la universidad el otro año. Y se enfrentan a esas realidades. Y se enfrentan a ese mundo en donde nosotros no podemos encapsular a nuestros hijos. No podemos meterlos en una burbuja. Quisiéramos nosotros que estuvieran con nosotros, mas no podemos. En algún momento se tienen que enfrentar a esta serie de situaciones. Y es ahí donde necesitamos nosotros la importancia de orar por ellos, de pedirles al Señor que les dé temor, que el Señor les guarde y les libre y les aparte. Esta muchachita nos compartía entonces que sus compañeras tomaban, se drogaban, se salían de la universidad, se salían del salón de clase los días sábados, les dejaban a ellas, a otra muchachita y a ella las llaves de sus carros, se iban con muchachos a llevar una vida deliberada, una vida de aventuras. Y muchas veces, y perdonen lo que le voy a decir, pero muchas veces en esas reuniones, como todo es permitido y como todo se vale, en algunos casos se llevan hasta situaciones de orgías, en donde el novio de la fulanita se mete con el otro y en donde el otro se mete, y una situación de depravación, que esa es parte de la realidad que hoy por hoy vivimos y que es parte del escenario que tiene que ver con asuntos propiamente de fornicación. Y por eso es de que tenemos que nosotros clamarle al Señor por nuestros jóvenes, clamarle al Señor por nuestros hijos para que sean guardados. Y por eso nuevamente le repito, la importancia de que usted pueda aconsejar a sus hijos, la importancia de que usted pueda abordar estos temas de una forma abierta. Primero usted vaya, edúquese para luego poder educar de una forma correcta, de una forma sabia y de una forma saludable a sus hijos, porque esa es la realidad. Hoy nosotros estamos viviendo un ambiente en donde el tema de la sexualidad está tan abierto, tan normal. Usted ve un programa de televisión, la mayoría de programas de televisión tienen contenido sexual. Hoy ya no hay una limitante. Yo recuerdo en mis tiempos, cualquier tipo de escena sexual aparecía alrededor de las 10, 11 de la noche. Todo ese tipo de programación era para ciertas horas de la noche. Ahora no. Ahora a pleno luz del día. Ahora usted tiene como padre de familia, tiene que supervisar qué es lo que sus hijos ven en la televisión. Usted debe de supervisar para que no se nos contaminen, para que no se manchen, para que puedan ser guardados por el Señor. Pero vayamos a la palabra, hablando acerca de lo que es el incesto. Capítulo 19 del Evangelio, del libro de Génesis. La palabra nos enseña el primer incesto que se cometió en la Biblia. Por eso le decía, no todo es positivo en la palabra. Hay algunas enseñanzas que quedaron registradas. Y aquí podemos ver precisamente la depravación que todavía había en el corazón de las hijas
de Lot. Tal como usted sabe, las ciudades de Sodoma y de Gomorra habían sido destruidas. Dios había hecho caer fuego y azufre sobre esas ciudades y todos los habitantes de esas ciudades murieron. Sin embargo, la actividad que había en esa ciudad todavía estaba enraizada en el corazón de estas muchachas, que por la misericordia de su padre Lot, ellas alcanzaron misericordia. Que por precisamente el temor que había en Lot, es que esas mujeres, sus hijas alcanzaron misericordia, y aún su esposa. Pero tal como podemos ver en el caso de la mujer de Lot, ella evidenció precisamente lo que había en su corazón. Y por eso estamos hablando esta palabra, porque que Dios trabaje en nuestras vidas para que toda práctica de la carne pueda ser erradicada, pueda ser cortada, pueda ser desarraigada de raíces de nuestro corazón. Porque a veces hay jovencitos, y digo jovencitas, que tienen problemas con la masturbación. Hay jovencitos y jovencitas que no pueden superar esa área de sus vidas, y se necesita orar y clamarle al Señor y meterlos a un proceso de liberación, porque en muchos casos ya hay una posesión demoníaca. Yo he tenido, como pastor, he tenido la oportunidad de ministrar cantidad de jóvenes y de señoritas, que la mayoría de los jóvenes precisamente tienen esa batalla y ese conflicto con la masturbación. Y por eso es que estamos compartiendo esta palabra. Pero vayamos acá a Génesis, capítulo 19, versículo 30. Iniciemos desde el verso 31, dice la palabra: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Oigan la idea que se les viene. Dice: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y entonces dice el verso 33: dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Pero dice la palabra que él no sintió ni cuando la hija se acostó con él, ni cuando se levantó. Estaba tan borracho que él no se dio cuenta. Es decir, Lot no está consintiendo el pecado de incesto, sino que las depravadas eran sus hijas. Y entonces sigue diciendo el texto: esto pasó con la mayor, pero dice que al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí que yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y entonces dice el verso 35 que dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero nuevamente dice la palabra que él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y entonces aquí podemos ver, dice la palabra, de las dos hijas de Lot. ¿Qué pasó? Concibieron. Este es un pecado garrafal, mis hermanos. Y lamentablemente esa es una de las situaciones que se da muchas veces en el tema de la fornicación, porque hay muchos hombres enfermos, hombres que han violado a sus hijas, hombres que han violado a sus sobrinas, o mujeres a la inversa, ¿verdad? Mujeres que han violado a sus hijas, o que han violado a sus sobrinas, o que han violado a algún niño o algún pariente cercano. Y ese es un fenómeno, esa es una enfermedad, que por esa misma razón es que, tal como iniciamos la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por eso, si en algún momento usted se comienza a ver que hay algún problema, hay alguna batalla, hay algún conflicto con el que usted está lidiando, abra su corazón, acérquese, busque ayuda, pero no permita, no consienta
que si por alguna razón hay algún problema, hay una atracción, hay una situación. Claro, yo estoy hablando con el pueblo, yo sé que con ustedes no se da esto, pero yo digo en otra área, en cualquier otra situación, cualquier práctica de la carne, tenemos que erradicarla. Tenemos que cortarla de raíces. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra. Yo estoy tratando la manera de ser lo más claro posible para que usted me entienda. Pero aquí estamos viendo un problema de incesto, en donde las hijas se están metiendo con su padre. Pero también podemos ver a la luz de la palabra, en donde dos medios hermanos se unen para poder cometer el pecado. Vayamos a Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Yo no sé cuántos tienen medios hermanos. Nosotros tenemos medios hermanos. Y yo creo que en abundancia vamos. Porque mi papá tuvo varios hijos. Dejó, bueno, yo honro la vida de mi padre, ya no está, pero dejó varios hijos. Gracias a Dios no me enamoré de una de sus hijas, ¿verdad? Porque a veces suele pasar. Yo he conocido casos del muchacho que se ha enamorado de una muchacha de X país y que de repente se juntaron en determinado lugar sin saber que eran medios hermanos. He conocido casos. Y que ellos se unieron en matrimonio, se casaron sin saber que eran medios hermanos. Por eso, que Dios tenga misericordia de aquellos que andan dejando regada la sangre. Porque en algún momento, imagínense que pueda darse. A veces la vida juega tantas vueltas. Y que a veces suele darse. Pero veamos acá en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ese es el caso de Amnón y Tamar. Segunda de Samuel, yo dije primera. En segunda de Samuel, capítulo número 13, vayamos por favor. Y un muchacho astuto. Y por eso tenemos que tener también mucho cuidado con el caso, con el tipo de amistades que tenemos. Porque este Amnón tenía un amigo que era una mala influencia, un mal consejero, y como resultado del consejo es que este muchacho consumó el pecado. Dice acá: aconteció después de esto que tenía Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Oiga, se enamoró de ella, dice Amnón, hijo de David. Sigamos leyendo. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Oiga, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Un muchacho astuto, un muchacho que tenía una enfermedad. Y precisamente hoy, mis hermanos, precisamente hay muchas personas enfermas. Yo en una oportunidad me sentí ofendido. Porque en una oportunidad le preguntan a mi esposa: hermana Ruti, ¿y a usted no le da desconfianza dejar a sus hijas con el hermano Edgar? Yo dije: ¿qué cara de qué me ven? Yo me sentí ofendido. Porque yo dije: ¿qué concepto tendrán de mí? Cuando le dijeron eso a mi esposa, yo a mis hijas las amo y las cuido y las protejo y las honro. Y Dios guarde que algo de esa naturaleza pase, pero lamentablemente hay personas que son enfermas de la mente, como el caso de Amnón. Sigamos leyendo, dice acá, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Hay que tener cuidado con esa clase de amistades, porque hay influencias de amigos que son negativos. Dice: hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era, dice, hombre, dice, muy astuto. Oiga, muy astuto era este Jonadab, dice. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo.
Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego, que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Sigamos leyendo. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino a él a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego, tal como se lo dijo, que mi hermana venga y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Pero bueno, la historia continúa, usted puede leerla en su casa, pero vayamos al punto. Vayamos precisamente al versículo donde dice la palabra de que viene Amnón y abusa de su propia hermana, o en este caso su media hermana. Ayúdeme por favor. En el 14, bueno, en el verso 11 creo que estaba donde está la incitación, ¿verdad? No. Veamos el verso 11 hasta el 14. Y cuando ella le llevó la comida y se la puso para que comiese, dice que este hombre astuto, perverso y enfermo de la mente, dice, asió de ella y le dijo, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos, uno de los depravados de aquella época en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará. Pero sigamos en el verso 14. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Y dice la palabra que se acostó con ella, la violó, cometió este acto de incesto del que estamos hablando, del que estamos tratando. Y por eso estamos viendo a través de la palabra que en la Biblia nos enseña la palabra que se cometieron actos de inmoralidad sexual. Por eso le decía, la fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso el joven, la señorita debe de pedirle a Dios que le dé dominio, que le dé, está el don de continencia, ¿verdad? Porque Dios nos puede ayudar, Dios nos puede socorrer en estas áreas. Dios nos puede socorrer. Con mi esposa nos casamos y yo me siento satisfecho de que pude honrar a mis suegros. Primero pude honrar a Dios y luego pude honrar a mi esposa y pude honrar a mis suegros. Pude honrar a mis padres, ¿verdad? Es una alegría. Hay una satisfacción de poder llegar, mis hermanos, con esa tranquilidad de conciencia que nos guardamos delante de la presencia de Dios hasta llegar a hoy, la juventud, mis hermanos. Pensar en eso ya es una cuestión anticuada. Pensar en eso ya es una cuestión rara, ¿verdad? Tocar esos temas ya parecerán absurdos. Hermano Edgar, ¿y en qué época vive usted? Modernícese, actualice. Quizás algunos jóvenes podrían pensar en eso, pero ¿qué satisfacción hay al poder honrar primero a Dios, podernos guardar puros y limpios delante de la presencia de Dios? Por eso está el don de continencia. Y por eso así rápidamente, y quizás con esto voy concluyendo, el tiempo se me ha terminado, tenemos que ministrar Santa Cena, pero acompáñeme por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Es aquí donde entra entonces para el joven, para la señorita, para el soltero, la importancia del don de continencia, de que le pueda pedir al Señor que le ayude, que le guarde, que le asista para no fallarle a Dios, para no pecar contra su propio cuerpo, para no deshonrar a ninguna persona y poderse cuidar y poderse conservar puro y limpio delante de la presencia de Dios. Decía Pablo, pero si no tienen don de continencia, decía Pablo, cásense. Pero mejor es casarse que estarse quemando. Sin embargo, cuando yo toco este pasaje, me gusta hacer la observación, especialmente para los solteros, porque hay personas solteras que tienen problemas de un desorden sexual. Hay jóvenes y señoritas que tienen problemas, que no pueden controlar esos impulsos carnales.
Yo digo, un joven o una señorita que están teniendo ese tipo de problemas, no es bueno y no es saludable que se case, aunque la palabra lo diga. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen problemas con la masturbación, hay personas que tienen problemas de fornicación, de estar pecando, de estar consumando el pecado, y piensan que el matrimonio, piensan que casarse es la solución. Y ya casados se cae en otro problema porque se dan cuenta de que al final no logran satisfacer su problema, su necesidad, y después la que va a sufrir es la pobre mujer, porque a ella le van a ser infieles, porque se dan cuenta de que la mujer no logra satisfacer sus necesidades, porque hay un problema en la persona. Por eso aquel que se está quemando, aquel que de alguna manera carga alborotadas las hormonas, mejor que se someta a un proceso de liberación para que se le enfríe todo y de esa manera pueda irse todo desorden carnal. Sí, perdonen mis hermanos que hable de esa manera, pero muchas veces cuando son problemas de trastornos, es mejor que la persona se someta a la oración y que no se case, porque de lo contrario, en el matrimonio va a ser un problema. En el problema se van a abrir otras llamas por ahí, otros incendios, que va a aparecer el caso de Sansón, o si no el caso de Salomón. Por eso, que Dios nos ayude. Por eso Pablo habla acerca del don de continencia. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestros impulsos carnales, porque el cristiano debe de tener dominio propio sobre su vida. El cristiano debe de tener dominio propio sobre sus impulsos. El cristiano, Dios le ha dado ese dominio propio para poder controlar, pero si usted en algún momento siente que hay algo que se sale de lo normal y se escapa de su control, venga, oremos, platiquemos, le vamos a orar, le vamos a reprender, le vamos a meter a un proceso de liberación. De repente hay algo por ahí, hay una gallinita ciega que hay que sacar, que le está haciendo daño, porque hay situaciones que son problemas. Y por eso yo aconsejo a un joven o a una señorita, por ejemplo, hay muchachos que me dicen, fíjese que yo tengo problemas con la masturbación. No te cases, no te cases, porque el matrimonio no es la solución. El unirte en matrimonio no es la salida a tu problema. La salida y la solución a tu problema es que te sometas a oración, que se te ministre, se te reprenda y se eche fuera ese demonio de desorden sexual que tenés. Y ya cuando estés preparado, te puedes casar, porque de lo contrario, esos son los matrimonios que fracasan. Esos son los matrimonios que después tienen problemas. Entonces, mis hermanos amados, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esos asuntos. Les iba a citar el caso de Elí, porque Elí fue un padre alcahuete, que sabía que sus hijos estaban cometiendo pecado. Sabía Elí que sus hijos estaban cometiendo fornicación dentro del templo. Y su padre nunca los estorbó. Si usted en algún momento como padre de familia ve que sus hijos están pecando, estórbelos, repréndalos, no consienta el pecado en su casa. Vaya usted y estorbe la vida de sus hijos. Pero no podemos tolerar el pecado. Y por eso hay un texto, terminemos con eso, vayamos rápidamente. Primera de Samuel 3, verso 13 y verso 14. Me llama la atención porque el Señor le habla duro a Elí. Y por eso como padres de familia le comparto este texto que voy a leer, porque como padres de familia que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia y nos dé la prudencia para cuando se trate de amonestar, primero Dios, y que Dios nos guarde para que nuestros hijos y nuestras hijas se guarden puros y limpios delante de la presencia de Dios. Pero si por alguna razón usted ve que su hijo anda por ahí, porque hay muchachos que andan restregándole mujeres a los padres en su propia cara. Yo le digo, usted no lo tolere el pecado como padre. Vea lo que dice acá y oiga, dice el Señor, le habla a Elí, le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa, le dice el Señor a Elí, para siempre, porque la iniquidad, dice, que él sabe, o por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, dice la palabra, han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice su Biblia? Y él no los ha estorbado. Elí no estorbó a sus hijos.
Elí toleró el pecado en sus hijos. Elí nunca hizo algo para que sus hijos se apartaran del pecado. Y por eso dice el verso 14, oiga, por tanto, dice Dios, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, dice, jamás. Usted sabe que el pecado era expiado antes. Antes se podía ofrecer sacrificios por los pecados, pero Dios está jurando diciendo, el pecado que ellos han cometido profanando mi casa, aunque ofrezcan machos, cabríos, becerros y lo que sea, el pecado no se va a poder expiar. Ahí estará la mancha. Y dice, por tanto yo he jurado que la casa de Elí, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con, es que había sido tremendo, terrible lo que los hijos de Elí habían hecho. Pero más terrible, la actitud que él como padre había tenido. Por eso, que Dios nos abra a nosotros los ojos, mis hermanos, con nuestros hijos, para no tolerar pecados, para no tolerar iniquidad. Y sobre todo oremos para que Dios guarde a nuestros hijos en pureza, en limpieza, en santidad, y que no caigan en problemas de fornicación. Oremos, demos gracias a Dios. Y voy a pedir a hermano Manuelito, a mi hermano que pasen por acá. Vamos a estar orando también por la Santa Cena. Señor, te damos gracias. Gracias, nuestro buen Dios, por la palabra que siempre das a nuestras vidas. Gracias porque siempre tienes una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. Te pedimos que la prosperes. Sobre todo oramos en esta noche para que guardes a la juventud de nuestra iglesia. Guarda a nuestros jóvenes. Guarda a nuestros hijos, Señor amado, estórbalos. Que si en algún momento, Señor, les llega la tentación, si en algún momento se les presenta la oportunidad de pecar, de fallar, estórbalos, entorpécelos, frustra sus planes, sus pensamientos. Guarda a los jóvenes, guarda a los hijos de mis hermanos, guárdanos a cada uno, Señor amado, para que podamos vivir en pureza, en limpieza, en santidad para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos, para que podamos siempre honrarte y vivir para ti, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Despierta temor en nuestras vidas, despierta el temor tuyo en nuestros corazones, para que podamos caminar y podamos conducirnos en tu temor, bajo tu guianza, Señor. Y te pido en esta noche que ayudes a los padres de familia para que puedan guiar, para que puedan instruir a sus jóvenes, a sus hijos, a los adolescentes, que les puedan ellos redireccionar por el camino correcto y que ellos puedan, Señor amado, hablarles acerca de lo que es tu palabra y acerca de las situaciones a las que en algún momento los jovencitos, las jovencitas se van a enfrentar. Que ellos puedan tener la sabiduría, la gracia para poder hablar claramente con sus hijos. Gracias te damos porque siempre tu palabra tiene algo que hablar a nuestras vidas. Siempre tu palabra tiene algo que aportar para nuestros corazones. Hoy te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.